iniciativa, en esta buena iniciativa que les voy a presentar. Este es un proyecto de ley que coloquialmente le hemos puesto Abramos la cancha, es el boletín número 16.290-29 y lo que busca es interpretar y modificar, como pueden ver en pantalla, distintos cuerpos legales para el uso de los inmuebles públicos habilitados para la práctica de la actividad física por organizaciones deportivas sin fines de lucro. Entonces, bueno, primera cuestión, la estrategia de colegislación que realizó nuestra Diputación se enmarcó en diversas reuniones con clubes deportivos, fundaciones vinculadas al mundo del deporte comunitario, para efectos de realizar un diagnóstico del estatus de acceso a infraestructura deportiva comunitaria de diversa índole. Esa necesidad quedó plasmada en una encuesta que realizó la Fundación Clubes, a quien aprovecho de saludar en este momento, y que dio distintos resultados. Lo primero fue que 76 clubes que participaron, pertenecientes a 40 comunas de 11 regiones de Chile, consensuaron en sus respuestas, al menos un 88% de ellos, en que existen dificultades en el acceso a la infraestructura deportiva. Ese es un problema ampliamente constatado, donde prácticamente con la totalidad de las respuestas se pudo ver esta problemática como algo a resolver. Básicamente es el mandato que quisimos tomar, pero adicionalmente un 84% también consideró positivo el hecho de acceder a la infraestructura pública, porque sabemos que muchos de los clubes acceden también a infraestructura de carácter privado, pero evidentemente el proyecto que hoy día les comento se enfoca en particular en la infraestructura de carácter público que está disponible, que es amplia, pero que por diversas razones no es accesible. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Ya lo mencionaba, es permitir el acceso a estos recintos deportivos públicos a todas las organizaciones deportivas sin fines de lucro y en el futuro además sentar un precedente para una discusión que nos parece importante que se pueda dar en este espacio, en la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, que es el reconocimiento efectivo al derecho al deporte y a la actividad física, garantizando su ejercicio desde la política pública. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, principalmente a través de la interpretación auténtica de la ley del deporte y de la ley que crea los servicios locales de educación. Los artículos que se interpretan, ahí se señala y lo pueden ver en el comparado que tienen en sus manos, son el artículo 12, letra J de la ley del deporte y el artículo 19, numeral 8 de la ley que crea los servicios locales de educación. Entonces, se consideran interpretados estos dos artículos, pero además se agrega el artículo 50 bis a la ley número 19.712, que es la ley del deporte. Lo pueden mirar en sus comparados, pero voy a aprovechar de leerlo específicamente. El artículo 1 interpreta una de las funciones que tiene actualmente el IND, señalada en el artículo 12 que mencionaba, letra J, consistente en administrar los recintos e instalaciones que formen parte de su patrimonio, pudiendo encargar la gestión del todo o parte de ellos a las municipalidades o a personas naturales o a personas jurídicas de derecho público o privado a través de convenios o concesiones en los que deberá establecerse y asegurarse el cumplimiento de los fines de la institución y el debido resguardo de su patrimonio. Entonces, respecto de dicha función, lo que hacemos al interpretar su sentido, contemplamos el aseguramiento y disponibilidad del uso de dichos recintos o organizaciones deportivas sin distinguir entre aquellos recintos que son administrados directamente por el IND o por terceros a través de la celebración de convenios. Para efectos de reforzar lo anterior es que, como sale en el punto 2, agregamos el artículo 50 bis en el mismo cuerpo legal relativo a la infraestructura deportiva, lo pueden ver en el comparado, que establece una obligación para el IND de contar con mecanismos y fórmulas que garanticen finalmente el uso y disponibilidad de estos espacios a las organizaciones deportivas. Y en una segunda arista se interpreta la función establecida en el artículo 19, numeral 8 de la ley 21.040 para contener la obligación de facilitar el acceso de la infraestructura deportiva a cargo de los SLEP, tratándose de recintos educacionales. Lo anterior supone la interpretación de la ley respecto a sus funciones en orden a velar por la infraestructura que se encuentra habilitada para la práctica de la actividad física y el deporte, en cuyo caso deberán ser facilitadas a las organizaciones deportivas que así lo soliciten. Bueno, ¿quiénes son los beneficiarios de esta interpretación y nueva legislación? Todas las organizaciones deportivas que estén inscritas en el Registro Nacional a cargo del IND, y eso evidentemente requiere la formalización, la constitución de la personalidad jurídica conforme ya lo señala nuestra legislación.
¿Cuál es la infraestructura deportiva que estamos sometiendo dentro de este debate? Bueno, los recintos deportivos públicos, que según el catastro de la Biblioteca del Congreso Nacional, se trata de más de 26.000 recintos deportivos que están a lo largo de todo nuestro país. De ellos, su administración depende del IND, de SLEP o de municipalidades. Ahora, como a modo de cierre, recordar que toda esta infraestructura no está toda vinculada al fútbol, que sabemos ha sido quizás una de las materias que más hemos tratado en esta comisión, sino que nos referimos a toda la infraestructura deportiva y a todo tipo de organización deportiva, incluyendo diversas disciplinas y diversos tipos de infraestructura, como gimnasios, canchas de tenis, piscinas, pistas atléticas, multicanchas y un largo etcétera. Efectivamente, con esto cierro y lo someto también a discusión. Este es un proyecto que requiere la opinión del Ejecutivo. Creemos que hubiese sido importante que estuviesen aquí hoy día. De todas maneras, esperamos que se puedan pronunciar, porque además creemos que es un proyecto que se puede profundizar para efectos de no transgredir también las potestades constitucionales que tenemos. Hay cuestiones que nosotros no podemos tocar porque efectivamente se hubiesen declarado inadmisibles, pero que a la larga pueden hacer que este proyecto sea quizás mucho más profundo y permita acceder y pensar el día de mañana también en formas de financiamiento para garantizar que lo que hoy día estamos reinterpretando se pueda llevar a cabo desde los municipios, desde los SLEP, desde el mismo IND y garantizar el acceso a la infraestructura. Pero evidentemente creo que hay una muy buena señal desde el punto de vista político cuando este ha sido un proyecto que se ha presentado con una transversalidad como la que caracteriza a la Comisión de Deporte, y esperamos que eso también pueda generar que avancemos rápidamente en una tramitación que sin lugar a dudas va a beneficiar a la comunidad deportiva en los distintos distritos y los distintos territorios que cada uno y una de ustedes representa. Gracias, presidente. Totalmente disponible para responder las preguntas que se realicen. Gracias, diputado Giordano. Preguntas, diputada. Yo más que pregunta, agradecerle, presidente, al diputado por hacernos parte, estamos casi toda la comisión de manera transversal, porque aquí también hay un punto bastante importante, el rescate de los lugares públicos, de los lugares que muchas veces están siendo utilizados para otro tipo de actividades que no son todas lícitas ni son todas beneficiosas para la comunidad. Y eso yo creo que es lo que debería tomar en cuenta el Ejecutivo en este caso y hacerse parte, y que sé que lo van a hacer, porque son 27.000 lugares, o sea, 27.000 recintos deportivos que, por lo menos en el territorio donde yo estoy, donde el que represento, San Bernardo, Caletatango, Buin-Paine, hay demasiados lugares que uno no sabe si es una cancha, si es un espacio que está abandonado, si es un lugar que finalmente reúne gente para distintas... No vamos a entrar en los detalles, pero incluso en lugares donde se han provocado situaciones como violaciones en San Bernardo, y eso es bien terrible. Yo creo que el rescate de los lugares públicos y el usar los recintos, sobre todo en el tema deportivo, es una excelente idea. Felicito al diputado y espero que tengamos todo el patrocinio que requiera este proyecto, si es que requiere algún tipo de gasto fiscal. Muchas gracias, presidente. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera hacer algo? Diputado Lee. Sí, no solamente a modo de consulta, porque entiendo que esto se conversó, hubo un trabajo prelegislativo. ¿Cuál es la...? Entiendo que son todos los recintos públicos, incluyendo, por ejemplo, una cancha o una escuela pública, también se podría facilitar. ¿Y cuál es la posición de los SLEP al respecto, en el sentido de que si yo estoy a cargo de un gimnasio, por ejemplo, destinado para los alumnos, también tengo gastos de mantenimiento y tengo ciertos cuidados? Luego estoy asumiendo una responsabilidad extraordinaria al tener por ley que disponerlo además para otros fines. ¿Cuál es la opinión al respecto, diputado? Sí, pues sí, voto. Adelante, diputado Giordano. Muchas gracias, presidente. Muy respetuoso de las formalidades. No quería tomar la palabra así nomás. Diputado Lee, yo creo que su pregunta es muy atingente y creo que además es parte del debate. Lo que nosotros efectivamente hemos hecho es tener una conversación con diversas instituciones, principalmente comunitarias, y entendemos que la reinterpretación además fija un mandato para el Estado. Por eso nosotros poníamos en nuestra presentación original que esto abre una interrogante adicional, que es cómo consagramos desde el Estado el derecho al deporte, el derecho a la actividad física. Entonces, eso hay un mandato que hoy día supone reinterpretar, en el caso de lo que nosotros estamos planteando, cómo las distintas instituciones, en este caso el IND, los SLEP y eventualmente también municipios que administran infraestructura deportiva que es propiedad del IND,
también nos gustaría pensar en infraestructura municipal propia, pero eso creemos que es parte de atribuciones del Ejecutivo y no parlamentaria. Se hacen cargo de esta materia y yo creo que es muy importante la opinión que ellos puedan tener, pero es algo que tiene que estar dentro del marco de este debate. Nosotros creemos que acá tienen que estar los SLEP. Hemos, por ejemplo, tenido un trabajo muy profundo con el SLEP Barranca, que abarca varias de las comunas de nuestro distrito, y ellos pueden tener una opinión muy fundada, a pesar de que ya lo hemos conversado, que creo que es mejor que ellos mismos la manifiesten. Lo mismo harán a su turno los municipios, las organizaciones, los clubes deportivos, pero yo creo que lo más importante también es tener, ojalá, la opinión del Ejecutivo, porque este proyecto es un proyecto que abre una puerta, pero que puede ser mejorada y que puede ser puesto en perspectiva también para la discusión presupuestaria, porque tenemos que pensar en destinar recursos de mantención si es que vamos a disponer de mayor infraestructura a futuro para otro tipo de organizaciones que las que objetivamente hoy día hacen uso de estas instalaciones. Pero eso creo que es finalmente el objeto de este debate, poder discutirlo con esa apertura y ojalá tener una respuesta positiva finalmente de la institucionalidad, que es quien puede comprometer esos recursos. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera hacer alguna pregunta, observación? ¿Todo? Diputado Guzmán, lo veo con cara de duda. Diputada Olivera. Sí, muchas gracias. Bueno, lamento haberme perdido la presentación del diputado Giordano, pero estaba en Comisión de Constitución. Creo importante acá, un poco acogiendo lo que decía también la inquietud del diputado Oli, quizás invitar al ministro de Educación para que pueda él dar opinión respecto de esta propuesta. Y bueno, agradecerle al diputado Giordano porque me invitó a firmar este proyecto, creyendo que es muy importante que los espacios que hoy día muchas veces vemos en abandono prácticamente, puedan tomar vida para las personas que puedan practicar actividad física y deporte. Y por supuesto, cuando hablamos de los espacios públicos, los establecimientos educacionales, etcétera, etcétera, creo que es importante que las autoridades también se hagan parte de este tipo de iniciativas. Por lo tanto, creo que es importante escuchar al Ministerio de Educación y también, yo no sé, no recuerdo si ya, parece que no, porque hoy día recién es la presentación de este proyecto. Entonces, invitar también al Instituto Nacional de Deportes, que es la institución, creo yo, que tiene que dar su opinión también respecto a este tema. Muchas gracias. Ok, diputado Olivera, se anota a esos invitados cuando se inicie ya la discusión en general. Sí, diputado Tapia primero y después... Sí, no, un poco para ordenar el tema de las invitaciones, porque a ver, cuando nosotros estamos hablando del ELEP, debemos invitar al Director Nacional de Educación Pública, que siempre un rol totalmente diferente, igual el ministro de todas maneras. Yo creo que los municipios no tienen problema, ¿eh? Los municipios que tienen a cargo a través del DAEN es más fácil poder llegar ahí, porque tienen el contacto directamente con la comunidad. Si el problema que nosotros, y lo hemos visto en terreno, están los sectores rurales. Por ejemplo, un sector rural que tiene una sola multicancha, que es la multicancha del colegio, pero ya a las 5 de la tarde todo se cierra porque se terminan las clases. Y ahí donde la gente del sector rural queda un poco de brazos cruzados, ¿qué hacen con el deporte luego en las tardes y también los fines de semana? Yo creo que ese es el tema más complicado, pero yo creo que hay que tener voluntad. Yo no me imagino a un servicio de educación pública no teniendo la voluntad, porque al final quienes hacen deporte en las tardes o el fin de semana son su propio alumno y la familia. Así que yo encuentro que esta es una muy buena alternativa. Hay que ver muchos temas, este tema bien largo. Tenemos el caso de Copiapó, por ejemplo, y de otras comunas, que los estadios son construidos con recursos del Estado, son administrados muchas veces por el IND, pero juegan solamente los equipos profesionales y los equipos amateur no tienen ninguna posibilidad. Entonces yo creo que esta es una buena alternativa para poder tener un marco regulatorio y aprovechar los recintos deportivos. Y no son muchos los que tenemos en las ciudades, y los pocos que tenemos yo creo que hay que dar el mejor uso. Eso, presidente. Diputado Manuel Cherif. Gracias, diputado Tapia. Presidente, me parece muy interesante el proyecto. Sí, creo que hay algunas dudas que tenemos que despejar durante la tramitación, porque claro, puede darse esta dicotomía respecto de quién usa un espacio público. O sea, vamos a hacer un derecho para que cualquier persona
pueda acceder a cualquier espacio deportivo. Claro, suena súper bonito, pero vamos, por ejemplo, a decir, mire, el centro de alto rendimiento, que es un espacio público, cualquier atleta amateur, por ejemplo, podría solicitarlo para organización para utilizarlo en desmedro de deportistas que son profesionales, y sabemos que esos centros deportivos pueden tener un desgaste. Lo mismo, evidentemente, yo creo que es bueno el ejemplo del fútbol amateur versus el fútbol profesional, pero claramente una cancha de fútbol, el Estadio Nacional, por decirlo, si es utilizado todos los días por el fútbol amateur, claramente cuando vaya a jugar la selección chilena no va a estar en las condiciones, asimismo con toda la infraestructura deportiva. Es por eso que yo creo que, si bien el espíritu es bueno, creo que en la discusión vamos a tener que tener presente justamente ese tipo de detalle. Creo que sería bueno los invitados también invitar a la Asociación Chilena de Municipalidades, porque los municipios creo que son relevantes. Hay en las organizaciones deportivas, hay de todo, hay organizaciones deportivas muy nobles, pero también hay organizaciones deportivas que no son muchas veces tan nobles. Entonces creo que tenemos que tener la capacidad, por eso, de escuchar bien a los municipios para ver cuáles van a ser los criterios que se van a utilizar para el acceso a la infraestructura deportiva. Algunos colegios también podrán decirnos, mira, ¿sabe? Yo puedo abrirlo a las 5:30, pero no puedo dejar la puerta abierta de mi liceo a contar de las 5:30 porque voy a requerir de alguna persona que esté a cargo del liceo, y yo no puedo dejar entrar a cualquier persona también al liceo para que utilice la cancha. Yo creo que son temas que deberíamos despejar en la discusión parlamentaria, pero rescatando el espíritu de este proyecto. Creo que es un buen proyecto, pero creo que tenemos que tener la capacidad de poder mirar estas cosas que pueden ser relevantes en la discusión. Gracias, diputado. Diputado Giordano. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a los parlamentarios por las observaciones. Efectivamente, nosotros hemos contemplado varias de estas inquietudes dentro del marco del proyecto. No todo hemos querido ponerlo dentro del debate. Inicialmente, digamos, en la materialización de la ley o de la interpretación, porque objetivamente hay algunas cuestiones que ya se han zanjado en otros cuerpos legales. Por ejemplo, está definido cuál es finalmente el rol que cumplen los SLEP, y en eso hay un vínculo comunitario que nosotros creemos que puede además rescatarse y establecerse directamente en un reglamento que sale en los artículos transitorios, que debe dictarse dentro de los 6 meses de promulgada la ley, que es un reglamento que podemos discutirlo, ¿no? Pero a nuestro juicio debiese ser elaborado en conjunto, por ejemplo, con el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación, ya que estamos hablando en algunos casos de infraestructura que está destinada para esos fines. Entonces, creemos que todas estas interrogantes son importantes ponerlas sobre el debate, pero creemos que también no todas se resuelven en la ley misma, sino que algunas también por la vía de reglamento que le competen. Por eso es muy importante a la autoridad y que se pronuncie también sobre qué mecanismos existen, finalmente, que son las fórmulas que nosotros establecemos, deben quedar consignadas en el reglamento para hacerse cargo de los distintos horarios de tope, que son finalmente lo que termina impidiendo que la infraestructura esté a disposición de la comunidad, que es lo que quedó constatado en esa encuesta que les exhibíamos, y que evidentemente requiere una respuesta desde el Estado. No hay una solución mágica, no hay una respuesta que sea distinta de aquello. Nosotros hemos cumplido con, dentro del marco de nuestras facultades, interpretar esta norma, agregar un articulado que se declaró admisible, pero también necesitamos la respuesta del Ejecutivo, y por eso dentro de los invitados nos parece muy importante que estén ambos ministerios acá. Perfecto. Diputado Guzmán. Presidente, primero, bueno, yo agradecer al diputado Giordano que me invitó a ser parte de este proyecto. Cerró el diputado diciendo algo respecto a admisibilidad. Sí. El diputado es una persona muy astuta, así que hizo una presentación interpretativa de las funciones del IND y de los SLEP para efecto de poder discutir este proyecto. Pero también, como lo decía la diputada Olivera, creo que es muy importante que el Ejecutivo nos acompañe en la discusión, porque así le restamos cualquier duda respecto a temas de admisibilidad. Si en la práctica estamos modificando el artículo 12 de la Ley del Deporte, que establece las funciones del IND, y el artículo 19 de los SLEP respecto a la responsabilidad de los servicios locales. Entonces,
Dicho eso, creo que es muy importante que nos acompañe el Ejecutivo y por eso acompaño la idea de invitarlos a dar su opinión respecto a este proyecto. Lo segundo, yo en general, esto lo voy a decir en general porque hay casos particulares, pero en general creo que los recintos deportivos, sus administradores los ponen a disposición de las organizaciones deportivas. Pero creo que hay algo muy importante, porque me pasa, y voy a poner el caso de Curicó, el Estadio ANFA, que es administrado por la Municipalidad de Curicó, que no tiene criterios objetivos respecto de a quién le facilita o no le facilita el recinto, ¿ya? O sea, se lo pasa a alguna organización y otra lo pide y le dice que no. ¿Por qué? Porque no nomás. Y ahí yo creo que es muy importante establecer reglamentos, establecer cómo se va a solicitar, cuáles son los requisitos, etcétera, porque te da un criterio de objetividad para el uso de los recintos, que en la práctica tienen que ser para eso y no, ¿por qué se tiene que elegir una organización por sobre otra? Y a eso yo creo que debe estar debidamente arreglado y me parece bien. Y lo otro tiene que ver con lo operativo, por ahí alguien lo dijo que muchas veces pasa que, claro, ¿quién financia la hora extra, el tiempo adicional que hay que quedarse para abrir, para cerrar, para limpiar, etcétera, los costos de esto? Entonces, creo que es muy importante tener ese acompañamiento del Ejecutivo porque puede que nos dé soluciones a algunos de los problemas o dificultades que nos encontremos en la tramitación del proyecto, que tiene una buena intención y que creo que en la práctica es lo que queremos desde esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Guzmán. ¿Algún otro diputado o diputada? ¿No? Entonces yo sugiero, nos damos plazo también hasta la próxima sesión para darlo invitado. ¿Acordarles que ya han propuesto? Claro, yo propongo el Ministerio del Deporte, IND, el Ministerio de Educación, el encargado de los SLEP. ¿Se me escapa alguno? La municipalidad. Exactamente. Las dos, creo que sí, son dos asociaciones. Sí, vamos a... Sí, ahí lo vamos a ordenar. Sí, por favor, diputado Guzmán. Presidente, yo sé que los directores del SLEP, pero yo incluiría al ministro de Educación, porque sí, puede que... Está incluido. Ok, me callo entonces. Sí, no, si quiere, alguien quiere agregar... Alguien... Si quiere alguien agregar a alguien más, seguimos hasta el 15. Sí, no, solo como en la fundamentación del proyecto y en la presentación citamos a Fundación Clubes, que además maneja información respecto de muchos clubes deportivos barriales. Sería importante invitarlos también a esta discusión. Ya, si pudiera dar el teléfono. Sí, yo tengo los contactos ahí. Pero vamos a dividir los tiempos, en todo caso, 800, para que tengamos lo suficiente para poder discutirlo. ¿Ya? ¿Alguien más? Ok, habiendo se cumplió entonces con el objeto de la sesión, esta se pone término y se levanta.